enfermedad, sino más bien a grupos realmente específicos. Tener presente que no es una enfermedad frecuente. En este estudio que se realizó en nuestro servicio en el Hospital Almenara, encontramos una prevalencia de 0.05%, ¿no? Es realmente una enfermedad poco frecuente, pero que se ve con frecuencia en hospitales generales, sin lugar a dudas. Un punto interesante, hay estudios que se han hecho en Latinoamérica. El grupo Organadel, por ejemplo, que ha considerado una serie de países latinoamericanos, mostraba algunas características interesantes de nuestra población, y una parte genética que también es importante, como el ancestro amerindio es mucho más frecuente inclusive en Perú que en México, y en Argentina solamente pues un 25%. Esto tiene implicancia porque, por ejemplo, las personas de raza mestiza tienen enfermedad renal más severa, por ejemplo, personas de raza blanca. ¿No? Es justo lo que les mencionaba, ¿no? Las personas de raza blanca tienen más frecuencia con compromiso renal y enfermedad renal usualmente menos severa. Compromiso cardiovascular más frecuente en personas mestizas y de ancestro africano también. Y tener presente también que las personas de raza mestiza tienen enfermedad más severa que las personas de raza blanca, ¿no? Por ejemplo, en estos indicadores de actividad de enfermedad vemos claramente pues, que numéricamente es mayor que las personas de raza blanca, tanto los africanos, latinoamericanos y los mestizos, nosotros. Muy bien, entonces una terapia biológica es un producto complejo realmente. Puede ser azúcares, proteínas, ácido nucleico, tejidos, células, que se usan como un armamentario terapéutico, ¿no? Por ejemplo, las vacunas, terapia biológica, los productos hematológicos que se usan para el tratamiento, por ejemplo, de hemofilia, y obviamente los productos biotecnológicos, anticuerpos monoclonales, proteínas de fusión, que son usados también desde el punto de vista terapéutico, ¿no? Por ejemplo, la insulina también es una terapia biológica, los productos hormonales, hormona de crecimiento, hormona paratiroidea, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, el tamaño molecular, ¿no? Varía de acuerdo al tipo de producto biológico, ¿no? Por ejemplo, la insulina tiene 51 aminoácidos, ¿no? Y el rituximab, solamente una de sus cadenas pesadas tiene 451 aminoácidos, ¿no? Entonces, mientras más complejo la molécula, de hecho más complejo también el desarrollo del producto, ¿no? Y esta es una muestra, ¿no? de qué tan complejo puede ser este tipo de moléculas, ¿no? La molécula de la aspirina, pequeñita, ¿no? 0.2 kiloaltos, y por ejemplo un producto biológico como el factor 8 que tiene pues 330 kilodaltos, ¿no? Entonces, la síntesis de este tipo de producto pues es sin duda compleja, ¿no? Entonces, por ejemplo, en productos biotecnológicos se usan vectores, se usan algunos expresión de vectores para a las finales producir una determinada sustancia. Entonces, todos estos pasos tienen una determinada complejidad y especificidad que hace difícil que un producto biotecnológico sea equivalente, ¿no? De ahí viene esto de los nuevos productos que son los biosimilares, ¿no? Muy bien, entonces, dentro de las terapias en el lupus, las terapias biológicas, ¿no? Aparte de lo mencionado, hay otro tipo de terapias que se usan, como por ejemplo la estimulación de moléculas para su mayor producción
eritrocitos, ¿no? Etcétera, etcétera. En el lupus se usan este tipo de medicamentos justamente para bloquear una molécula específica dentro de la patogenia de la enfermedad, ¿no? Entonces, dentro de este esquema sencillo, que es sin duda muchísimo más complejo, hay diversos tipos de proteínas que pueden ser bloqueadas, ¿no? Para justamente tener el objetivo terapéutico, ¿no? Por ejemplo, si bloqueamos la presentación antigénica de las células dendríticas a los linfocitos T, como por ejemplo con Tabatacel, ¿no? Podemos bloquear la activación del linfocito B para que se produzcan menos anticuerpos, ¿no? Si bloqueamos, por ejemplo, el factor activador de linfocitos B, ¿no? Que se produce por las células dendríticas, tendríamos una menor activación de las células B y por lo tanto menor producción de autoanticuerpos, ¿no? Y si bloqueamos el interferón 1, ¿no? Interferón alfa 1, que es producido por las células dendríticas, por los macrófagos activados para producir activación de linfocitos B, esperaríamos también, ¿no? Una menor producción de autoanticuerpos, ¿no? Entonces, de hecho, se están produciendo diversos estudios al respecto. De otra manera también de actuar desde el punto de vista terapéutico es disminuir la población de los linfocitos B, ¿no? Bloquear a las moléculas que producen su activación y por lo tanto disminuir no solamente la actividad sino también el número de ellos. Entonces, los rangos terapéuticos son bastante variables, bastante complejos realmente, ¿no? Y hay algunas moléculas que han mostrado algún tipo de efecto y otras que, como es de esperar, pues fracasan. Entonces, un tratamiento en esta enfermedad tan compleja tiene que ser necesariamente individualizado. No podemos usar un producto solamente para un tipo de manifestación. Y de hecho los estudios que se hacen de investigación en el lupus evalúan índices de actividad, cómo van variando estos índices de actividad y no necesariamente cómo va yendo cada órgano. Sí se hace su análisis al respecto, pero se evalúa fundamentalmente cómo va yendo la actividad. Entonces, debe el tratamiento ser dirigido al órgano comprometido y a la severidad de la enfermedad. Por lo tanto, el tratamiento tiene que ser dirigido a tratar la actividad de la enfermedad, una enfermedad activa. Debemos reducir esa actividad de enfermedad, debemos de prevenir las activaciones y un punto adicional que también debemos de considerar, que no está considerado acá, es que debemos de tratar de prevenir el daño que puede ocurrir tanto por la enfermedad como por el tratamiento, sobre todo el uso de los glucocorticoides. Sin embargo, probablemente cualquier medicamento puede producir algún tipo de daño, ¿no? Entonces, debemos tratar de la actividad, debemos de prevenir las activaciones y como objetivo adicional debemos de prevenir el daño. Ya sabemos, hay una serie de medicamentos que pueden ser usados para esta enfermedad, ¿no? Y por último están pues, las terapias biológicas que estoy considerando acá. Hasta el momento, la única terapia biológica que ha sido aprobada por la FDA, Food and Drug Administration en Estados Unidos, para el manejo de lupus, es el último, el belimumab. Sin embargo, como vamos a ver, diversos guías de tratamiento consideran también al rituximab para algunas circunstancias particulares. De hecho, el belimumab es un medicamento que después de mucho tiempo ha sido aprobado para su uso en el lupus. Más o menos han pasado como unos 40 o 50 años para que se apruebe un medicamento nuevo en el manejo del lupus. Entonces, por ejemplo, esta guía de recomendaciones del Grupo Europeo para el manejo del lupus, publicado ya hace 10 años, no ha sido todavía actualizado hasta el momento. Esta es la última de las recomendaciones,
indica una serie de recomendaciones que nunca es excesivo recordarlas. Debemos siempre tener presente el manejo de comorbilidades, ¿no? Tener presente que esta es una enfermedad que condiciona el incremento en el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y por lo tanto manejo de todos los factores que pueden condicionar problemas cardiovasculares, hipertensión, diabetes, ¿no? Debemos también de manejar. Debemos hacer control de presión, evaluaciones de marcadores de lípidos, ¿no? Y dar el tratamiento respectivo. Nunca debemos de olvidarnos en la fotoprotección, ¿no? La radiación ultravioleta es uno de los factores más importantes en aparición de la enfermedad y reactivación de la misma. Antes que pase esta, debemos evitar el consumo de tabaco, ¿no? El tabaco ha sido asociado a una serie de problemas, ya sabemos, cáncer de pulmón, una frecuencia de infarto miocardio, pero también se ha visto que enfermedades autoinmunes puede desencadenar la aparición de las mismas en pacientes en personas predispuestas. Ha demostrado claramente, por ejemplo, en artritis reumatoide y de hecho también en lupus, que puede condicionar la aparición de la enfermedad sea más severa. Entonces, nunca está de más preguntarle siempre al paciente, fuma, indicarle las razones por las cuales debe dejar de fumar. Bien. Entonces, no existe lamentablemente un tratamiento que sea perfecto y que ayude a todos los pacientes, ¿no? Siempre hay, hasta este momento, necesidades insatisfechas y el manejo de ese tipo de enfermedad. Entonces se considera que aproximadamente un 30%, en el mejor de los casos, no tiene persistencia de actividad de enfermedad a pesar de las terapias convencionales, y justamente ahí tienen justamente las terapias biológicas. El Colegio Americano de Reumatología publica en el año 2012 esta guía de recomendación para manejo de nefritis lúpica, que es sin duda una de las manifestaciones más importantes y de mayor severidad. Y dentro del esquema terapéutico que menciona, aparte del nicofenolato, pulsos endovenosos de glucocorticoides, cicloportomía, dosis baja, dosis alta, dependiendo de si tiene ancestro europeo o no. Dentro de este esquema terapéutico consideran al rituximab en aquellos pacientes que han tenido fracaso a los diversos esquemas terapéuticos, ¿no? Entonces, de hecho, como estamos viendo, pues el rituximab como terapia biológica anti-CD20, depletora de linfocitos B, ha mostrado, y de hecho, bueno, de hecho no, uno de los estudios que se llama el LUNA no ha mostrado realmente el ser más efectivo que el nicofenolato, pero ahí está, hay reportes que claramente muestran, ¿no?, que hay pacientes que sin duda mejoran. Esta guía de NICE, que es una guía europea, específicamente del Reino Unido, da las indicaciones de qué pacientes deberían ser tratados con esta terapia biológica anti-molécula BLyS, que es el belimumab. Y en líneas generales, el uso de este medicamento es indicado a aquellos pacientes que tienen actividad leve a moderada y que tengan anticuerpos positivos. Tienen que tener actividad inmunológica y actividad clínica. Deben tener ANA positivo y deben de tener anti-DNA positivo, y algunos estudios sugieren inclusive que aquellos que tienen anti-DNA positivo y además hipocomplementarias son los que van mejor con este tipo de producto. Entonces, en estas guías NICE dicen que debe ser usado en este tipo de pacientes de actividad moderada a severa, que
aprobó una puntuación de actividad de especialidad en edad de 10 o más, que es una puntuación alta, ¿no? O sea, para pacientes con enfermedad severa, la consideran en el NICE, ¿no? Y se puede continuar por más de 6 meses si hay una disminución de 4 o más puntos en este índice de actividad. O sea, no dicen en pacientes que tienen artritis, en pacientes que tienen plaquetopenia, etcétera, etcétera, sino en pacientes que tienen una determinada grado de actividad de enfermedad medido por esta escala. Y esta entidad NHS, también de Inglaterra, considera el uso de rituximab también para pacientes que tienen actividad con un NDA en 2K mayor de 6, aquí esto se considera moderado o severo, o falla respuesta a terapia estándar en combinación con corticoides. ¿No? Y este es, por ejemplo, el índice de actividad, ¿no? Que considera parte clínica como parte de laboratorio, ¿no? Hay una parte que es el compromiso del sistema nervioso central, compromiso ocular, accidente cerebrovascular, vasculitis, artritis. Hay una serie de manifestaciones que se consideran y hay algunas que no están consideradas, como por ejemplo anemia hemolítica, ¿no? No hay score perfecto, definitivamente, ¿no? Entonces uno tiene que ir definiendo qué es actividad severa o no, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene solamente trombocitopenia, pero tiene una trombocitopenia menor de 50.000, que es una trombocitopenia severa, acá se considera solamente un punto. Y eso es una enfermedad leve, es una enfermedad moderada, ¿no? Entonces, hay algunos aspectos que pueden ser criticables al considerar el uso solamente de los índices de evaluación para definir si un paciente o no debe recibir este tipo de tratamiento. Y este es el estudio que les mencionaba, el estudio LUNA, que evalúa justamente el efecto de rituximab en pacientes que tienen nefritis proliferativa, tipo 3 o tipo 4, o combinación con el tipo 5. Y acá lo que se vio es que justamente aquellos que recibían diclofenaco con placebo, la respuesta renal completa, que era de hígado con una proteinuria menor de 500 miligramos, con función renal conservada y con sedimento urinario normal, ¿no? Llegaban más o menos la tercera parte de los pacientes en ambos brazos. La respuesta parcial sí era mayor en el grupo de rituximab. Se apagó ¿no? Y entonces en el global no había diferencia estadísticamente significativa entre uno y otro grupo. Entonces, pero a pesar de esto, hay subgrupos de pacientes, ¿no? que se pueden beneficiar de esa terapia, y de hecho la guía de Norteamérica así lo considera. Hay algunas propuestas también actuales, publicaciones recientes de este año, que sugieren que podemos hacer terapia combinada de estas dos terapias biológicas, belimumab y rituximab. Un estudio que considera de que pudiera ser usado como manera secuencial, primero usar el rituximab y después usar el belimumab, o de usarlo de manera combinada ambos. Hay nuevas terapias biológicas también que se están empezando a estudiar. Uno de ellos es un producto que se llama anifrolumab, que es un inhibidor de la actividad de la
del interferón alfa 1 alfa, y que, como habíamos visto en el esquema, lo que hacía era bloquear la activación de los linfocitos B por la producción de interleuquina 1 de los macrófagos. Se está llevando estudios tanto para pacientes con lupus, sin compromiso renal y sin enfermedad del sistema nervioso central severo, y también hay otro brazo que está evaluando a pacientes que tienen hepatitis lúpica tipo 3 o tipo 4. Todos los estudios usan terapia estándar, usualmente glifosfenolato como terapia, y se agrega este tipo de terapias biológicas a lo que ya está recibiendo previamente el paciente, ¿no? El año pasado ha sido ya publicado uno de los primeros resultados con el Intorumab, con respuesta satisfactoria, considerando el índice de respuesta SRI-4, ¿no?, que implica una disminución de 4 puntos o más en el índice de piedad, y se ha visto que, comparado con el placebo, tiene una mejor resultado, una mejor respuesta, y está corriendo actualmente la fase 3. Terapias biológicas que han sido usadas y que han sido dejadas de lado por la falta de respuesta. El tabalumab, que es otro inhibidor del factor activador de los linfocitos B, ha sido publicado el estudio también el año pasado. Es el enchufe. Se planteaba un índice de respuesta un poco más ambicioso, una SRI-6, o sea, baja de 6 puntos en la cantidad, y se suicidaron y no se obtuvo una diferencia significativa con el placebo. Y por lo tanto, al no haber conseguido el objetivo, tuvo que dejarse de lado y tuvo que interrumpirse el llama estudio. Hay algunos prospectos de terapia biológica, como por ejemplo el secukinumab, que es un agente biológico anti-IL-17, que actualmente está siendo usado y de hecho ya aprobado para el manejo de espondilitis anquilosante, ¿no? Y ¿por qué usar un anti-IL-17? Ahí está bien. Porque a través de la activación de los linfocitos B, porque la interleuquina 17A también activa los linfocitos B para mayor producción para diferenciación y mayor producción de anticuerpos, ¿no? Ese es un brazo adicional que puede ser usado, y de hecho ha sido publicado hace poco un reporte de caso de una paciente que tenía diagnóstico de psoriasis y además nefritis lúpica proliferativa tipo 4, que no había tenido respuesta al tratamiento con ciclofosfamida y amicofenolato, y a quien se le dio el secukinumab, y se observó una disminución de los niveles de proteinuria, una normalización de los niveles de creatinina, y por lo tanto, de hecho, ya se está corriendo estudios de fase 2 para evaluación de este producto. Siguiente. Este estudio es un estudio abierto de rituximab. Este es un estudio realizado en el Reino Unido también, y me pareció interesante mostrarlo porque evalúa el uso de rituximab y micofenolato, pero sin glucocorticoides, ¿no? Ya sabemos que los glucocorticoides son una parte importante en el manejo de esta enfermedad, pero cada día los reumatólogos yo particularmente,
resistiendo más al uso de este tipo de productos por todas las complicaciones que condicionan en los pacientes, incremento en el riesgo de infecciones, ¿no? Que es un punto sin duda importante, ¿no? Se ha demostrado que incrementa el riesgo de infecciones de la prednisona a dosis tan baja de 7.5, pero sin lugar a dudas 10 miligramos o más incrementa de manera significativa el riesgo de infecciones. Entonces, evitar el uso de corticoides sin lugar a duda sería ideal, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, este estudio fue diseñado en ese sentido, ver qué sucede si usamos un esquema, ¿no?, de uso de metilprednisolona, le damos rituximab, le damos después diclofenolato y vemos qué pasa si no le damos prednisona o prednisolona. La siguiente, ¿no? Y se vio pues, la siguiente, disculpe, ahí le explico mal. Entonces, se vio pues que este esquema reducía de manera significativa los niveles de proteinuria, mejoraba los niveles de albúmina y los niveles de creatinina sérica se mantuvieron estables, ¿no? Entonces, puede ser posible tener esquemas terapéuticos de nefritis lúpica sin corticoides, puede ser. Este es un estudio abierto, de hecho no está aprobado en ninguna guía para usarlo de esta manera, pero sí nos dice busquemos alternativas para evitar el uso o por lo menos reducir el uso de los glucocorticoides en este tipo de pacientes. Espero que os ayuden porque quiero mostrarles algo. Por ejemplo, esta guía, la guía que había mencionado del ACR, manejo de nefritis lúpica proliferativa, considera, por ejemplo, antes se consideraba todo paciente con nefritis proliferativa difusa o focal debía recibir 1 miligramo por kilo de prednisona, pero ahora se puede considerar también, se considera de hecho darle 0.5. Pero en casos que tenga crecientes celulares, ¿no?, en la biopsia, en esos casos sí usar esquemas más agresivos, ¿no?, usar citofosfamida y usar dosis sí, en esos casos 1 miligramo por kilo de prednisona para el manejo de esto. Eso es lo que les estaba mencionando. Hay algunas particularidades que, y justamente por eso es importante hacer estudios de investigación, no solamente pues, en una determinada población, sino en diversas poblaciones para ver esas diferencias que pueden existir en las respuestas terapéuticas, ¿no? De hecho, los estudios de farmacogenómica actualmente están muy en boga en los estudios de investigación justamente para evaluar si hay algunas diferencias genéticas en la respuesta o en los efectos secundarios, ¿no? Y ese estudio, por ejemplo, si bien es un estudio abierto, evalúa dosis baja de rituximab, no 1 gramo, sino 500 miligramos en pacientes latinoamericanos con lupus eritematoso activo, seguido de baja dosis de diclofenolato, 1 gramo. ¿No? ¿Y qué se vio en ese estudio? De que los pacientes que llegaban a remisión a los 2 años, 50%, pero cerca del 40% tenía una actividad moderada. Pero en todo caso también es un esquema que nos indica que en algunos casos podemos usar menos dosis, teniendo en cuenta que vivimos en un país pues, que no es rico, ¿no? Usar menos dosis de este tipo de medicamentos pudiera ser una alternativa en estos pacientes. Me parece que es solamente una sola aplicación de rituximab, o sea, son 2 aplicaciones quincenales y después solamente diclofenolato. Entonces puede ser una alternativa. Y es lo que estaba mencionando, combinar rituximab con belimumab, que puede reducir de manera significativa los índices de actividad, reducir de manera significativa la proteinuria, o administrarlo de manera secuencial, como ya habíamos mencionado, lo del anifrolumab, que ya lo mencioné también, que ha sido publicado el año pasado, ¿no?, que inhibe
la acción de interferón alfa 1 en los linfocitos B, ¿no? Y que se encontró pues, una respuesta favorable y superior al placebo, ¿no? Y este es un ejemplo que muestra en el artículo cómo el compromiso cutáneo se redujo de manera significativa. Esto es lo que estaba mencionando también con respecto a la interleucina 17, ¿no? La IL-17A actúa, ¿no?, activando linfocitos B para la producción de autoanticuerpos, y ese es el racional para el uso de este medicamento, ¿no? Y es lo que ya mencionaba, ¿no?, cómo se redujo ostensiblemente, ¿no?, los niveles de creatinina después del uso de secukinumab, y cómo se redujo también los niveles de proteinuria. El trastuzumab, ya habíamos mencionado, y el VAP, el grupo del estudio con el tabalumab que le había mencionado, el ILUMINATE. Y este es un punto importante también que menciono por lo que estaba explicándoles de las diferencias raciales, ¿no? En este estudio que había mencionado previamente con el tabalumab, evaluaron también el grupo de pacientes japoneses, y en ese grupo sí los resultados fueron estadísticamente significativo de manera favorable al tabalumab. Entonces, no debemos de desechar un determinado producto solamente porque en el global no funcionó, sino veamos si también efectivamente en algunos grupos puede ser efectivo el producto. Entonces, tratamiento individualizado, las terapias biológicas en este momento se agregan a la terapia convencional, no es un reemplazo de, ¿no?, se agrega a pacientes con enfermedad activa y falla terapia convencional, específicamente el imumab, pero también en cierto modo el rituximab, pacientes con anticuerpos positivos, ¿no?, y probablemente pacientes que tengan anticuerpos positivos, sobre todo anti-DNA o con hipoconvergencia, pueden tener un beneficio. Y un punto adicional, sin lugar a dudas, importantísimo, ¿no?, y de hecho los estudios están evaluando esto, cuál es el potencial para la reducción del uso del glucocorticoides, que tanto problema nos trae y le trae a los pacientes. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.